Es un privilegio para mí poder participar, a pesar de que no sea la hora del café en España. A ver si algún día tengo la oportunidad de estar en Venezuela cuando se haga y compartir también el café con vosotros. De hecho, es un privilegio y gracias a, no digo la pandemia, pero sí en parte que nos podamos contactar vía Zoom. Me vais a permitir que vaya a compartir la pantalla. Yo creo que ya la estáis viendo. Bien, feliz día de celebración del Día del Trabajador y es que si tienes trabajo es para celebrarlo, ¿no? Tal como van las cosas. Suele pasar como decía Estalia, que cuando tenemos mucho trabajo solemos ver el trabajo como un aspecto negativo, ¿no? Como una especie de castigo. Pero cuando es escaso, nos parece una bendición, ¿no? Bien, tenéis en la pantalla el tema de hoy. Solo una aclaración. Cuando menciono Job, no me refiero al Steve Jobs, aunque podía hacerlo porque tiene algunos ejemplos de buena gestión, ¿no? Sino que nos referimos a un empresario que vivió hace muchos años y que su historia la recoge la Biblia, ¿no? Ahora, hablar de crisis y de éxito empresarial parece una incongruencia, pero precisamente las dos se necesitan. La crisis necesita de éxito empresarial para minimizar el impacto en las personas, pero el éxito necesita de una crisis para probarse y para consolidarse, ¿no? Y el éxito en tiempos de crisis tiene aún más valor, ¿no? Ahora, ¿qué es el éxito? Yo me pregunto que si cada uno, si hago la pregunta a cada uno de los que estamos conectados en este momento, posiblemente no tendremos una definición común de lo que es el éxito, ¿no? Sino que cada uno podemos tener alguna diferente, ¿no? Eh, Parece ser que tener éxito es aparecer en televisión, ser un influencer que gana mucho dinero, triunfar en el deporte, etcétera. Pero, ¿qué dicen algunos de lo que significa el éxito? Bien, según Churchill, es no darse por vencido. Es decir, el éxito es la capacidad de ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Para Sasson dice que es el trabajo, es decir, la única parte donde el éxito aparece antes que el trabajo es en el diccionario, es decir, tiene que ver con el trabajo duro. Eh, en este caso, para Franklin, tiene que ver con perseverar, ¿no? Sin continuo crecimiento y perseverancia, palabras como mejora, logro y éxito no tienen significado. También lo decía Edison, ¿no? Muy interesante el tema. Muchos de los fracasos de la vida vienen de las personas que no se dieron cuenta de lo cerca que estaban del éxito cuando se dieron por vencido, ¿no? En este caso, Miguel Vicente, que es presidente y cofundador de Antai Ventura Builder, y fue el artífice del éxito de empresas como Wallapop y Globo, y entre otras, destaca que el fracaso es la clave del emprendimiento. De hecho, el emprendedor fracasa cada día en muchas cosas, en estrategia, en marketing, etcétera. Lo que marca la diferencia es la habilidad de darse cuenta de ello y de corregir los errores a tiempo. Fijaros lo que dice Henry Ford, que tiene que ver con trabajar en equipo, ¿no? Reunirse es un comienzo, mantenerse juntos es un progreso, trabajar unidos es el éxito, ¿no? En algunos casos, como en este caso Confucio, tiene que ver con la preparación, tiene que ver con formarse, ¿no? El éxito depende de la preparación previa y sin ella seguro se llega al fracaso. Para Brinkley es interesante, es aprovechar fracasos ajenos, ¿no? Un hombre exitoso es el que es capaz de construir algo con los ladrillos que otros han tirado. Es curioso esta frase. ¿Cuántas empresas han aprovechado fracasos de otras empresas como proceso de aprendizaje y utilizar la iniciativa para seguir el proyecto, ¿no? Según Bobak, digamos que el éxito tiene que ver con esforzarse, es decir, no está en el lugar de la zona de confort, ¿no? Y si recordamos el personaje que estuvimos hablando el año pasado, Salomón, que fue posiblemente el hombre más sabio y más rico, dice, es muy interesante lo que nos dice, dice, si el hacha pierde su filo y no se vuelve a afilar,
hay que golpear con más fuerza. Y fijaros lo que dice ahora, el éxito radica en la acción sabia y bien ejecutada. Es decir, tiene que ver con la sabiduría y con la competencia, ¿no? Pero también dice que sin dirección la nación fracasa, el éxito depende de los muchos consejeros, ¿no? Es decir, que también tiene que ver con el consejo, ¿no? Tengo la impresión de que el éxito no es solo resultado positivo de un proceso, sino que es la suma de características que tiene un individuo y que le ayudarán a conseguir sus propósitos en la vida. Y creo que este fue el caso de tantas personas que han sido exitosos como nuestro protagonista Job, ¿no? Bien, si somos empresarios o ejecutivos, es lógico que estemos preocupados por las repercusiones que esta crisis pueda tener en nuestros negocios. Hemos perdido familiares, hemos perdido amigos y hemos perdido también empresas, ¿no? La pregunta sería, ¿existe alguna clave para salir victoriosos de la crisis? El año pasado pudimos oír la historia de hace más de 3000 años del hombre más rico del mundo, Salomón, como un hombre exitoso en su gestión, ¿no? Y aún sus consejos nos ayudan a prosperar en tiempos de crisis, ¿no? Pero una persona que no sabemos si fue contemporáneo a Salomón o quizás a Abraham, que vivió varios siglos antes y fue un empresario famoso en su tierra y muy próspero, pero que sufrió una serie de catástrofes en su vida, pero aún así salió victorioso de estas crisis. Y no solo salió victorioso, sino que además sus riquezas se multiplicaron. Bien, lo encontramos en el libro de Job, que según algunos eruditos es una obra literaria sobresaliente. Alguien dijo que es el poema más grande de los tiempos antiguos y modernos. Vamos a ver un poquito quién era Job. Al principio, durante la crisis y en su recuperación. Bien, era un hombre muy rico, es decir, fijaros sus activos, ¿no? En aquel momento estaríamos hablando de 7000 ovejas, 3000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, tenía mucho personal en sus empresas, tenía varias empresas y tenía mucha servidumbre o muchos empleados, y era un personaje de renombre en el Oriente. Estamos hablando de una zona que estaría ahora situado entre Kuwait y Irak, y si valoráramos el valor de esa empresa, estaríamos hablando de varios millones de dólares, ¿no? Y lo podemos ver en el inicio del libro, ¿no? Como que además era un hombre muy afortunado en cuanto a su familia, ¿no? Ahora bien, no se quedó ahí. Cuando la empresa de Job funcionaba perfectamente, Job sufrió varias crisis que le dejaron en la más completa ruina. Fijaros, aquí tenéis un pequeño listado de lo que él sufrió. Sufrió un ataque y saqueo por parte de unos delincuentes y asesinos de la región de Saba que se llevaron todos los bueyes y asnos y asesinaron a todos los empleados que estaban al cuidado de ese negocio. Posteriormente, una catástrofe climática arrasó a todo su rebaño de ovejas. Otro asalto por parte de maleantes de otra región, en este caso de Caldea, se apoderaron de todos los camellos y asesinaron a todos los empleados. Seguidamente, otra catástrofe climática causó el derribo de la vivienda donde todos los hijos celebraban una fiesta y fallecieron todos. Si esto era poco, contrajo una enfermedad que le afectaba a todo su cuerpo con terrible dolor, ¿no? Y si ya pensamos que no había más, tenía 3 amigos que en vez de consolarle, le provocaban mayor aflicción. Supongo que muchos de vosotros habéis experimentado que en momentos de crisis algún amigo, en vez de escuchar y consolaros, os ha dado una lección magistral de management, que os ha ayudado a hundiros más, ¿no? Pues este fue el caso de Job, y no con un amigo, sino con 3, ¿no? Y nos quejamos del coronavirus, ¿no? ¿Cuántas crisis han venido por catástrofes climáticas como terremotos, incendios, huracanes? Pero también hay catástrofes de tipo pandémico como la que estamos sufriendo. Y no digamos, y creo que de eso los venezolanos sabéis, un poco de crisis empresariales frutos de la corrupción, el vandalismo y el crimen organizado, ¿no?
Cuando estaba preparando este tema, recordaba, yo he estado viajando mucho por Venezuela y recuerdo hace ya unos cuantos años, ¿no? Cuando empezó la violencia a reinar en el país, ¿no? Como yo visitaba, en ese momento visitaba sobre todo la industria cárnica de Venezuela y cómo veía lo que estaba ocurriendo, ¿no? Recuerdo que estuve trabajando un par de días en una de las compañías cárnicas, ¿no? Y en esos días que estaba yo allá, asesinaron al hermano del propietario, ¿no? Y eso lo he vivido en Venezuela, lo he vivido también en Salvador, ¿no? Y en algunos otros lugares, ¿no? Pero es que además me sorprendió mucho y no gratamente el hecho de que en este caso y en ese momento el presidente de Venezuela en aquel momento firmó un acuerdo de compra de productos cárnicos a Brasil, pero por un volumen inmenso, eran varias miles de toneladas de producto cárnico a un precio por debajo de los costes nacionales, lo que hizo que algunas compañías en el sector cárnico tuvieran que cerrar, con toda la repercusión laboral que eso lleva, ¿no? Y a eso se le podría llamar también vandalismo gubernamental, ¿no? Y me temo que de eso sabéis algo, ¿no? Por cierto, en el caso de Job, dice que a pesar de todo esto, Job no pecó ni le echó la culpa a Dios, ¿no? Pecar no sé, pero echarle la culpa a Dios por todo lo malo que pasa en esta vida es una costumbre en mucha gente, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasó? Después de una larga temporada, ¿no? Inmerso en la ruina, logró remontar su negocio. Bueno, es que llegó a doblar su riqueza, su empresa, su capital, incluso también los hijos, ¿no? De las 7.000 ovejas pasaron a 14.000, de 3.000 camellos a 6.000, de 500 bueyes a 1.000 y así, ¿no? No solamente eso, sino que además tuvo 17 hijos, disfrutó de una larga vida y murió en plena ancianidad, ¿no? No conocemos muchos detalles de cómo recobró digamos, esas riquezas, pero sí que conocemos posiblemente la clave, ¿no? De cómo resistió, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cómo Job pudo resistir esa crisis y lograr remontar su negocio, ¿no? Bueno, todos conocemos la historia de Job y lo que tuvo que pasar. Hablamos de la paciencia de Job y seguro que hay muchas claves que podemos sacar de la experiencia de Job. Pero hoy me gustaría destacar 4 características de su persona que fueron la base que le sostuvo durante ese tiempo de crisis. Bien, si buscamos por Google y colocamos en el buscador 4 claves de éxito empresarial, nos puede salir, por ejemplo, tener la misión y visión claras, establecer roles y responsabilidades, fomentar la comunicación, coaching, feedback, cumple el rol de director de orquesta, o bien pasión, foco, tenacidad, liderazgo. Pero en cambio me temo que las 4 características de Job son ligeramente distintas, aunque no cabe duda que Job era muy competente y efectivo desde el punto de vista empresarial, ¿no? A veces pensamos que el éxito se consigue con cosas complejas, pero en la mayoría de veces nos damos cuenta que la simplicidad es la clave del éxito. Y como dice Walnow, la complejidad es impresionante, pero la simplicidad es genial. Bien, estas características que encontramos al principio del libro no solo son una clave para resistir en tiempos de crisis, sino también claves para triunfar en el manejo de los negocios. De hecho, al final del libro vemos cómo Job superó con creces su situación inicial. Encontramos esas características al principio del libro y nos dice, en la región de Uz había un hombre recto e intachable, que temía a Dios y vivía apartado del mal. Este hombre se llamaba Job. Bien, las claves para luchar en la adversidad y salir victorioso son ser recto o justo o íntegro, ser intachable o honesto, transparente, temer a Dios y apartarse del mal o estar apartado del mal. Podemos observar que ser íntegro, recto y temer a Dios, ser temeroso de Dios, tiene que ver más con el ser de la persona, con la vida interior, ¿no? Y en cambio ser intachable, honesto y vivir apartado del mal, tiene más que ver con lo que hacemos, con lo que otros ven de nosotros. Y es que una cosa es consecuencia de la otra. Si somos rectos, si somos justos, si somos íntegros en nuestra forma de ser, en nuestra forma de pensar,
Los demás lo verán reflejado en que somos intachables, que somos honestos, que decimos la verdad, somos transparentes, no tenemos doble moralidad, ¿no? Cumplimos con nuestras obligaciones morales, fiscales y sociales. Por otro lado, si somos personas que honramos a Dios, eso lo verán las demás personas porque vivimos una vida ética y moral. Evitamos zonas de riesgo, evitamos provocar conflictos que llevan a la destrucción, ¿no? Vamos a ver a continuación algunos aspectos, ¿no?, de estas características enfocadas a los empresarios, a los ejecutivos, a los profesionales en gestión y que nos puede ayudar a superar tiempos de crisis como los que estamos viviendo actualmente. Vamos a empezar con ser rectos, con ser íntegros, ¿no? Recto no significa infalible o santo, sin ningún pecado, ¿no? Habla de una pureza interior, ¿no? Y sobre todo cuando nos referimos, en este caso, a Job, es una pureza interior ante Dios, ¿no? Habla de una condición interna, habla del ser, ¿no? Centrarse en el ser es mucho más importante que centrarse en el hacer, ¿no? Alguien dijo que ser íntegro es hacer aquello que consideras correcto, sin necesidad de tener espectadores, ¿no? Es decir, es algo que no se interpreta, sino que se vive, ¿no? Graciela Bárbulo apuntó de que lo que no es íntegro en nosotros nos devora. Fijaros lo que dice Víctor Hugo: ser bueno es fácil, lo difícil es ser justo, ¿no? Es decir, alcanzar la justicia es más difícil que la bondad, ¿no? En la actualidad hay compañías, y en este caso es un banco de origen español, ¿no?, que son de renombre mundial, que instan a sus ejecutivos a actuar con integridad, porque esa es la clave de éxito en el futuro. Y es que donde la corrupción aparece en la prensa constantemente, necesitamos ver empresas que actúan de manera honesta, responsable, con integridad, ¿no? Ojalá esta fuera la tónica en la política, ¿no? Salomón también dejó una serie de consejos muy prácticos sobre este tema y nos habla que la integridad nos guía, nos protege, ¿no? Dice en un texto, en uno de sus consejos: a los justos les guía su integridad, a los falsos los destruye su hipocresía. El Señor protege la vida a los íntegros y su herencia perdura por siempre, ¿no? Y lo malo es que los íntegros en este caso son una raza en peligro de extinción, ¿no? Como dice Salomón, los asesinos aborrecen a los íntegros y tratan de matar a los justos, ¿no? Pero también tiene que ver con consecuencias positivas, ¿no?, en nuestros negocios. En la casa del justo hay gran abundancia, en las ganancias del malvado grandes problemas. Observa a los que son íntegros y rectos, hay por venir para quien buscan la paz, ¿no? Y la integridad es determinación. Y esta es una clave de éxito en nuestros negocios. Y integridad es hacer lo que se tiene que hacer, cuando se tiene que hacer, como se tiene que hacer, sin importar las consecuencias. Me gustaría poner este ejemplo, que es un ejemplo sencillo, ¿no?, de cómo ser íntegro en un negocio, aunque estemos presionados a saltarnos algunos de nuestros principios misionales, ¿no?, en nuestra empresa, ¿no? Cara Goldin es la dueña y directora general de una compañía que produce bebidas sin azúcar y sin aditivos, ¿no? Pero la competencia utiliza algunos edulcorantes y conservantes para alargar la vida comercial, ¿no? Y sus asesores o los expertos le aconsejaban hacer lo mismo, pero ella se mantuvo fiel a los principios de la compañía, a su misión, ¿no? Y al final logró una solución de conservación saludable a partir de productos naturales y podía cumplir con la misión de la firma, ¿no? Dice ella: nunca olvides este propósito y siempre conservarás tu integridad personal, ¿no? ¿Cuáles son las características de un empresario o de un profesional íntegro? Bueno, si tú quieres ser un profesional íntegro, serás una persona confiable para los demás, porque los demás saben que no vas a tomar el atajo de utilizar mentiras para salir airoso de una situación incómoda. Siempre podrás dormir satisfecho con una conciencia tranquila. Atraerás a los demás hacia tu persona por tus cualidades personales. Si te mueves en el mundo del networking, esta atracción te servirá para atraer a más socios a tu negocio, aunque lógicamente es una consecuencia y no la razón para ser íntegro, ¿no? Avanzarás hacia tus objetivos y metas en la vida de una manera mucho más rápida y segura. Serás una persona con la tranquilidad mental que te da el no tener un pasado o un presente oscuro que temas que en cualquier momento pueda salir a la luz y romper
tu credibilidad, ¿no? Y por último, tendrás una excelente reputación personal, laboral, profesional, familiar, lo que hará ampliar tu círculo de influencia y amistades. Y creo que en el caso de Job recoge todas esas características. La pregunta es, ¿somos íntegros, justos, rectos en nuestra forma de gestionar la empresa? ¿De nuestras responsabilidades ejecutivas en la forma de elaborar los planes de negocio? ¿Qué tal nuestra integridad en la gestión financiera? Vamos al segundo punto. Ser intachable. La segunda característica, y que tiene que ver mucho con la primera, es ser intachable, ser honestos. De hecho, es un resultado externo de la integridad interna, ¿no? Como dice Abraham Lincoln, se puede engañar a algunos todo el tiempo y a todos algún tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo, ¿no? Jefferson también dijo que la honestidad es el primer capítulo del libro de la sabiduría, ¿no? Es interesante, ¿no? También esta frase, ¿no? George Washington dijo que ser honesto es el más envidiable de todos los títulos, ¿no? Interesante, ¿no? Hoy en día, a ver, tenemos empresas, tenemos herramientas, ¿no? Para procurar ser intachables en nuestra gestión, ya que tenemos el Compliance Officer, supongo que también en Venezuela está vigente, ¿no? O oficial de cumplimiento, que es responsable del cumplimiento normativo corporativo, como la ética, conducta, gestión de riesgos, programas antifraude, anticorrupción y antilavado de dinero, ¿no? Son algunas de las áreas de actuación, ¿no? Y hay compañías multinacionales que exigen a sus proveedores que demuestren que cumplen escrupulosamente sus compromisos éticos. Recuerdo hace unos años que me sorprendió mucho uno de mis clientes, Unilever, y algún otro, creo que Nestlé también, nos envió una especie de cuestionario que nos sorprendió, ¿no? En aquel momento, por ejemplo, con el trato que dábamos a las mujeres, a las empleadas, tanto en la oficina como en la fábrica, ¿no? Además de temas que tenían que ver con la gestión medioambiental. En estos momentos hay herramientas, ¿no? Para que podamos ser íntegros también en nuestra función empresarial. Me gustan algunos ejemplos del deporte, ¿no? Y yo, con que soy del Barcelona, para compensarlo también tengo uno del Real Madrid, ¿no? Pero son dos ejemplos de deportistas que han sido intachables, ¿no? Vemos a Andrés Iniesta, en estos momentos está jugando en Japón, ¿no? Que en su larga carrera como jugador nunca ha sido expulsado, ¿no? En ningún partido, ¿no? Realmente eso es un ejemplo, ¿no? Un profesional de la altura de Iniesta. Pero tenemos a Raúl también González, gran jugador y que ha pasado toda su carrera en el Real Madrid. Nunca vio una tarjeta roja en su carrera, ¿no? Entonces son ejemplos que también tenemos en el deporte de personas que han intentado ser intachables, que han sido ser honestos, ¿no? Transparentes, ¿no? ¿Qué nos dice Salomón? Bueno, Salomón nos dice que más vale ser pobre e intachable que necio y embustero. Yo además añado que si además eres rico y intachable, mejor que mejor, ¿no? También dice que en este caso lo dice Job, es muy interesante, ¿no? Lo que nos dice Job, que ser intachable es una clave para poder ser ejemplo también a otros, ¿no? Por lo que nosotros decimos, ¿no? Dice que mis labios no pronunciarán maldad alguna, ni mi lengua proferirá mentiras, ¿no? Fijaros que está hablando de que nuestra forma intachable también es por nuestro hablar, ¿no? Y en ese sentido Job lo manifestó, ¿no? En el segundo ejemplo de Salomón, justo es quien lleva una vida sin mancha, dichosos los ojos que sigan su ejemplo. Aquí lo que nos está hablando es de cómo nuestra intachabilidad, nuestra honestidad puede de alguna manera influir en nuestros hijos, ¿no? Acordaros lo que dijo Einstein, dar ejemplo no es la principal manera de influir sobre los demás, es la única. Y nosotros como padres, en este sentido, hasta incluso como abuelos, tenemos un deber, ¿no? De poder dar ejemplo con nuestra forma de hablar, con nuestra forma de vivir, ¿no? Bueno, Job era un hombre íntegro, honesto, intachable, con una riqueza interior y exterior que superaba con creces su riqueza material, ¿no? En el manejo de los negocios, lo que más impacta en la gente no es tanto nuestra capacidad de gestión, nuestro éxito empresarial, sino nuestra actitud
nuestro ejemplo, nuestra conducta, y no solo a los empleados, a los colegas de profesión, sino a los clientes, a los proveedores y demás personas que pueden influir positivamente en el desempeño de nuestras responsabilidades empresariales, ¿no? ¿Somos intachables con nuestras responsabilidades financieras, fiscales? Espero que no nos pase como a un jefe que falleció y dos empleados estaban hablando y se decían uno al otro: ¿supiste que falleció el jefe? Sí, pero quisiera saber quién fue el que falleció con él. ¿Por qué lo dices? ¿No leíste la esquela que puso la empresa? ¿Qué decía? Decía, y con él se fue un gran trabajador, ¿no? Esperemos que no, eso no le pase a nadie de nosotros, ¿no? Vamos por la tercera característica. Y aquí estamos hablando de temer a Dios. Una persona de negocios victoriosa es una persona que teme a Dios. La frase temeroso de Dios habla de una intencionalidad en la búsqueda de su relación con Dios. Es un hombre espiritual. Fijaros que no digo un hombre religioso, porque podemos ser religiosos simplemente de mente, pero no de corazón, sino una persona espiritual, alguien que busca esa relación, ¿no? Y es un hombre que conoce a Dios, que lo reverencia, que tiene respeto, que reconoce su autoridad y por tanto le teme, ¿no? Pero también el temer a Dios tiene que ver con la sabiduría. Y Job nos hace una declaración muy extensa de dónde hallar la sabiduría en su escrito. Y en resumen dice, ¿dónde se halla la sabiduría? No se compra con el oro más fino, ni su precio se calcula en plata. ¿De dónde pues viene la sabiduría? Y fijaros lo que dice, temer al Señor, eso es sabiduría. Y es que, según Job, la sabiduría no tiene que ver tanto con un lugar donde encontrarla, sino que tiene que ver con una persona. El conocimiento se busca en lugares, especialmente en centros educativos o formativos, pero la sabiduría se encuentra en una relación con Dios, ¿no? Aristóteles dijo que la sabiduría es un adorno en la prosperidad y un refugio en la adversidad. Y estoy convencido que Job lo experimentó en medio de la adversidad, ¿no? Napoleón dijo que los sabios son los que buscan la sabiduría, los necios piensan ya haberla encontrado, ¿no? Y tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, el de el otro Jobs, el Steve Jobs, ¿no? Que nos habla de la sabiduría, ¿no? Dice, yo tengo suficientes personas que me conocen y saben corregirme y son muy buenos encontrando mis puntos ciegos, especialmente mi esposa. Anima a amigos y asesores a hacerlo. Dales permiso de corregirte. Es muy importante fomentar esta actitud. Tener un pequeño número de gente a la que puedas acudir por consejo es un bien muy valioso. Y fijaros también, Warren Buffett dice, yo recibí muchos buenos consejos de mi padre. No me decía cosas, simplemente aprendía de él. Nunca me ordenaba nada. Lo que sí me enseñó es que es más importante la calificación que se pone uno mismo a la que demuestras a la gente. Algunas personas se preocupan todo el tiempo por lo que dirán los demás de ellos en lugar de ver qué piensas tú de las cosas. Creo que la gente se esfuerza mucho en mantener una imagen y en verdad se encuentran vacíos al final, ¿no? Bien, la última frase que nos dirige al siguiente elemento dice, la sabiduría consiste en aprender todo lo posible, pero con la humildad de admitir que no lo sabemos todo, ¿no? Y este es el siguiente elemento de temer a Dios, la humildad, ¿no? Fijaros que Job practica la humildad reconociendo que Dios está por encima de todo y reconoce su condición. Dice, de oídos te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Y dice en otro texto, Él da la lluvia sobre la superficie de la tierra y envía las aguas sobre los campos para poner en alto a los humildes y levantar a los que lloran a un lugar seguro. Job no tuvo un alto concepto de sí mismo, ni cuando era rico y mucho menos cuando estaba en el sótano de su desgracia, ¿no? Y es que en los negocios la humildad es una característica clave para triunfar, para reconocer nuestra debilidad, ¿no? Y por lo tanto pedir consejo, como hay un filósofo chino, saber que no se sabe, eso es humildad,
Pensar que uno sabe lo que no sabe, eso es enfermedad. Robert Brown también lo dijo como una autoestima, ¿no? Es decir, pocos son humildes porque para serlo se necesita una autoestima que pocos poseen, ¿no? Pero también es un signo de alta inteligencia emocional. Te hace comprensivo, te proporciona sabiduría, te ayuda a crear equipo. Y por si acaso, mejor ser humilde que la vida da muchas vueltas, ¿no? La verdad es que falta más humildad en la gestión empresarial y sobra soberbia, ¿no? En el caso de Job, él reconocía que por encima de todo estaba su fe en Dios. No importa cuál sea nuestra posición en la empresa, ya seamos accionistas, gestores o empleados, siempre deberíamos considerar que por encima de nosotros hay alguien al quien tenemos que rendir cuentas. Y esa puede ser una clave para salir victoriosos. Por último, Salomón nos dice que el hombre que teme al Señor vive apartado del mal. No seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y apártate del mal. Por cierto, este consejo de Salomón tenía promesa. Dice que así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. La verdad es que durante mi larga carrera de gestión he vivido experiencias increíbles en este sentido. Siempre he intentado tener en cuenta el temor a Dios antes de caer en la tentación de pensar que los éxitos en los negocios son debidos a mi propia sabiduría. Ante todo, he sabido que es Dios quien me da la oportunidad de gestionar y de ser un fiel y buen siervo. Pero también he sido consciente de que Dios me lo puede quitar de un plumazo. Y esto nos lleva a la última característica, que es vivir apartado del mal. Dice Job, apartarse del mal, eso es discernimiento. Una persona que se aparta activamente de situaciones y circunstancias peligrosas, que escoge lo mejor que le conviene al negocio antes que a sus deseos personales, es una persona que puede ser exitosa en momento de crisis. Ahora, ¿de quién te dejas aconsejar? ¿Por hacer negocios fructíferos cruzas a menudo la línea roja? La verdad es que podría contar alguna experiencia, ¿no?, de estar en situaciones o lugares poco aconsejables para un hijo de Dios y tener que tomar decisiones difíciles que podrían poner en riesgo algún negocio, pero ser determinante en cuanto a mis principios morales y éticos y salir victorioso. Pero bueno, como estamos todavía en horario infantil, no voy a contar en detalles, ¿no? Pero realmente es así. Recuerdo en uno de mis viajes y hablando con algunos de mis compañeros de negocio, me decían, hombre, tú, Moisés, con lo que viajas, 80 países, 5 continentes cada año, seguramente, y pasando tantas noches como pasas en hoteles, seguro que me habría encontrado con muchas ocasiones de pasar la noche con alguna mujer. Y me decían que después de cenar en los bares de los hoteles surgen posibilidades de seguir tomando, pero ya no en el bar, sino en la habitación del hotel y acompañado, ¿no? Y mi respuesta fue que yo no me había encontrado nunca en esa disyuntiva, porque después de cenar iba directamente a la habitación a hablar con mi esposa por FaceTime o por WhatsApp, ¿no? Y les dije que nunca me había encontrado en esa situación y se extrañaban. Bueno, y me dirían ellos que sí, que después se iban a tomar copas y que muchas veces coincidían con mujeres, ¿no? Bien, yo ya les dije cuál era la situación. Yo no iba a buscar el riesgo. Es decir, no hay mejor remedio para no caer en la tentación que no estar presente donde está la tentación. Y si por necesidades del guión, es decir, porque estamos en una cena de negocios y la cosa deriva a lugares donde podemos poner en peligro nuestra integridad, debemos tomar medidas, aunque a veces podamos poner en riesgo nuestros negocios. Bien, hay métodos, hay los principios del código ético, ¿no? Podemos disponer de códigos éticos a nivel empresarial que delimiten las fronteras que no debemos traspasar y que es conveniente utilizarlos en nuestra empresa, ya sea esta grande o pequeño. Hay un reportaje que vi, me gustó mucho, del observador laboral en América Latina, más concretamente en México, donde se veían los elementos, ¿no?, que deben de cumplir las empresas
o los profesionales para mostrar una ética laboral impecable, ¿no? Y esto era de acuerdo a la revista Entrepreneur. Y aquí habían siete características. El primero es profesionalismo. Es decir, ser profesional lo incluye todo, desde cómo te vistes y te presentas ante los demás hasta la forma en que tratas a la gente. El respeto. Aunque te encuentres bajo presión, no pierdas la gracia, sin importar qué tal cercano esté el plazo de entrega o qué tan calientes estén los ánimos. Siempre mantente calmado y diplomático, ya sea que estés tratando con un cliente, en una reunión con un colaborador o con un compañero de trabajo. Haz lo posible por respetar las opiniones de los demás. La fiabilidad. Cumple siempre tu palabra. Llega a las citas a tiempo, preparado, y entrega tu trabajo en tiempo y en forma. Haz que tu reputación sea siempre de alguien confiable, ¿no? que te precede esa reputación. Demuestra a tus clientes, consumidores y colegas que puedes confiar en lo que harás porque te has comprometido. En un entorno de incertidumbre, tus clientes, colegas y socios apreciarán la estabilidad que representas. Dedicación. No te detengas hasta que termines tu trabajo y hasta que lo hagas correctamente. Haz que tu objetivo sea ser excelente en todo lo que haces, sin importar que para ello tengas que trabajar horas extras y prestar atención al detalle más ínfimo. Conságrate a la excelencia, no te conformes con ser bueno. Tu pasión se reflejará en tus resultados. La determinación, no dejes que los obstáculos que te detengan, abraza los retos con entusiasmo, como un montañista que asciende cada vez más hasta alcanzar su meta. Tu trabajo como emprendedor es resolver los problemas de tus clientes, por lo que debes buscar hacerlo de la manera más innovadora. Sigue adelante con propósito y resiliencia, sin importar qué tan lejos debas ir. Rendición de cuentas. Hazte responsable de tus acciones y de tus resultados. Evita poner excusas cuando las cosas no salgan conforme a lo planeado. Admite tus errores y úsalos como experiencias de aprendizaje para no caer en lo mismo otra vez. Asimismo, espera que tus empleados cumplan con las mismas expectativas. Apoya a quienes aceptan su responsabilidad en lugar de culpar a los demás. Y por último, la humildad. Reconoce las contribuciones de todos, dale crédito por sus logros, muestra gratitud con los colegas que trabajan duro y aprecia a tus clientes leales. Mantente abierto a aprender de los demás, ¿no? Incluso aunque seas ejemplo a seguir para muchos y aunque te tomes tu trabajo muy en serio, conserva un buen sentido del humor, aprende a reírte de ti mismo, ¿no? Bien, en resumen, una persona que sale de la crisis victoriosa no es tanto por su manera de gestionar durante la crisis, sino es porque es una persona que tiene las características internas apropiadas para enfrentarse a cualquier circunstancia en la vida con garantías de éxito, ¿no? Integridad, temor a Dios, honestidad, alejarse del mal, las mejores armas para salir victoriosos de cualquier crisis. Curiosamente, Job no tenía ninguna expectativa en recuperarse de la crisis, y menos aún de doblar su riqueza. Dicho de otra manera, Job puso el foco en su actitud, en mantener su integridad. Como resultado de ello, le llevó a gestionar una empresa de mayor envergadura. Espero que estas 4 características del emprendedor, en este caso empresario Job, nos ayude a reflexionar en aquellas áreas de nuestra vida que sí podemos controlarlas perfectamente, ¿no? Que están en nuestras manos tomar decisiones para mejorar y que con toda seguridad nos proporciona una coraza, una defensa para poder salir victoriosos de cualquier crisis. Muchas gracias.